Ay, listo. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches. Hey. Buenas noches. Ay, con la portada del libro y toda la cosa. Claro. Bienvenida Ay, a este apapacho literario. Qué gusto tenerte por aquí para poder comentar no, tu más reciente libro. el gusto es mío. No, no vayan a decir fan de mi relación, fan de mi libro. Ah, no, muchísimas gracias por la invitación. Ya me lo voy a andar también ahí de manera presencial en Monterrey. Sé que hay un desayunito, Claro. agendadísimo está, pero por lo pronto, bueno, pues platiquemos de este libro. Yo estoy aquí a sus órdenes. Gracias, Mónica. Pues sí, la verdad es que estamos encantados con tu libro. La verdad es que a todos nos llegó de diferente manera. Yo creo que es un libro que trae muchas raíces mexicanas, que nos recuerdan a muchas cosas de nuestros antepasados, de nuestros... A mí, por ejemplo, me trajo muchos recuerdos, añoranzas de mis abuelos, Ujú. desde cómo vivían, las palabras, las usanzas, todo esto, ¿no? Entonces, la verdad que es un libro que me gustó mucho, pero sobre todo me llegó mucho al corazón en muchas cosas, ¿no? Y sí, pues en tu libro podemos ver muchos temas, pues hablas de la fe, religión, supersticiones que siempre andan es parte de la cultura mexicana también, cuestiones paranormales, que si las brujas, todo esto, ¿no? Y todo esto tiene que ver mucho con nuestra cultura, ¿no? Y luego Bastante. estás hablando de estas mujeres que lo manejas en varias etapas multigeneracionales, ¿no? Cada una con heridas, con silencios, con todos estos sufrimientos, ¿no? De la época, que se sufrían de machismo, si eran silenciadas, que si solo tenían valor si eran vírgenes o si podían tener hijos, ¿no? Y la verdad es que pues sí, aquí se armaron muy buenos debates entre los diferentes personajes. O Juan, para algunos muy odiado y para otros es una persona, pues a lo mejor un poco incomprendida, ¿no? Ujú. Entonces, pues queremos que nos comentes un poquito más cómo surgió esa idea, ¿no? De este libro. Eh, Sé que tiene mucha influencia por ahí de tu abuelita, algo por ahí escuché. Y me encantó también cómo lo relacionaste también con el árbol este de los niños que se están amamantando, ¿no? O sea, eso creo que le dio un toque muy especial al libro. Ay, bueno, pues primero muchas gracias por leerme. Yo soy la más sorprendida con el recibimiento que está teniendo el libro, de verdad. Llego a México y veo comentarios y veo clubes y todo y estoy así de, ¡ah! El síndrome del impostor dice, no, me tengo que estar pellizcando todo el tiempo. Y la verdad es que es un gusto que estemos ahora reunidos alrededor de esta historia que pareciera que es la historia de todos y cada uno de nosotros, ¿no? De alguna forma, creo que hay muchas líneas de diálogo, de conversación entre nosotros, ¿no? En torno a La sombra de un árbol muerto, que ya no es mi libro, ya es de ustedes, ¿no? Yo ya crié al chamaco, ya les toca a ustedes seguir con con el camino de este chamaco. Y creo que en ese sentido, lo que les podría compartir es que, pues justamente sí, o sea, mi abuela materna, que es Leonarda, pues es, digamos, este puente entre el pasado que yo no alcancé a conocer, por supuesto, y el presente. En aquel entonces el presente, que ahora pues es el pasado, ¿no? Y yo crecí con ella como biblioteca, porque además, pues viniendo de una familia de clase baja, en donde comprar un libro era un gusto muy burgués, ¿no? Mi mamá me decía, ay, estás gastando en papel, mejor gástate tus domingos en algo que te puedas comer o que te puedas poner, porque pues el libro lo lees y ya, o sea, y no la juzgo, o sea, había tantas necesidades en la casa que mi abuelita pues era mi biblioteca. Y entonces ella era como ese vínculo entre el mundo desconocido, la fantasía, la superstición, los usos y costumbres. Y entonces yo aprendí a ver el mundo de la manera en como ella lo interpretaba. Agregado además de que, bueno, pues ella era una mujer que no veía bien. Y entonces de pronto me decía, ya se metió el nahual. Y yo, no, abuelita, es una silla. O me decía, se va a meter la bruja. Y yo, no, abuelita, es un foco que está allá afuera, ¿no? Es una ambulancia. Y todo esto se fue, digamos, configurando en esta historia, que yo de verdad no sé.
cómo explicarlo porque hay cosas de verdad que difícilmente pueden salir en palabras, pero yo siento que ya nací como con esta historia, ¿no? Así como inscrita en la memoria, en el cuerpo, en la sangre, en la genética, yo no sé, pero sabía que tarde que temprano tenía yo que escribir A la sombra de un árbol muerto. Yo, como ustedes, bueno, saben, escribí La niña polaca, escribí Lobo, y estas dos historias pues están, digamos, conectadas con mi ejercicio también de periodista, ¿no? Hay mucha entrevista y mucha investigación. Y todo esto iba como de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, yo como narradora observando, pero con A la sombra de un árbol muerto, el trabajo de investigación fue de afuera hacia adentro. Fue un ejercicio de introspección muy duro, muy bello. Yo no sé si sanador, porque creo que no era mi intención sanar nada en ese sentido de ancestral y todo, pero sí fue muy reivindicador porque me dio la oportunidad de visibilizar y de desmitificar también la figura femenina y, por qué no, también masculina, pues de los personajes, ¿no? Por eso creo que son tan humanos. Sí, claro, y como bien mencionas, todos traemos esas herencias que a veces no las vemos y que incluso de repente se van desarrollando. Muchas veces o sea, uno va creciendo y simplemente los hijos, de repente dices, oye, ya me estoy escuchando y estoy hablando como mi mamá, o tengo gestos de mis abuelos y que muchas veces ni los conociste. Y de alguna manera la genética, las raíces, no sé cómo nos influyen, pero ya lo traemos dentro, ¿no? Ujú. Sí, 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 no. Y el título del libro, ¿tú lo escogiste o de dónde salió? ¿Fue la editorial? O porque también el título dice mucho del libro, ¿no? Está padre, ¿no? A mí me Sí, gustó ¿no? mucho. De No, hecho, lo que viene siendo lo artístico también del libro está padrísimo, muy bonito. precioso. No, yo estoy bien contenta con Hachette porque es una editorial que a los autores como que nos escucha mucho y, bueno, fue muy bonito porque mi editora, que se llama Fernanda Álvarez, y yo no nos conocíamos, ¿no? O sea, ya dice ella, yo ya te había echado el ojo, yo ya había escuchado mucho de Fer y de que nos conocimos tuvo una conexión bien bonita. Y le dije, bueno, ¿qué onda? ¿Vamos a ponerle nombre al bebé? Y porque yo le digo que ella es la comadrona del libro. Y ahí nos sentamos las dos en un restaurancito aquí en Ciudad de México a platicar. Y yo le decía, es que el elemento más importante de la historia, o sea, hay muchas metáforas, ¿no? Hay muchas figuras ahí, de las que se pueden desarrollar un montón de discusiones, pero el árbol, ¿no? Que no es un árbol cualquiera, ¿no? Hay árbol genealógico, también está el árbol de las manzanas, que bueno, pues ahí evidentemente hay una conexión con Eva, ¿no? Las manzanas. Pues está el árbol del Chichihualcuauco, que nunca lo pronuncio bien. Y tenía que estar el árbol, ¿no? Pero también tenían que estar los muertos, porque Y es eso del árbol, ¿tú ya lo conocías o cuando estabas desarrollando la historia te topaste con esta historia o cómo me, fue? me topé. Porque cuando estaba yo escribiendo sobre, a ver, necesariamente yo quería, digamos, darle una representación física al trauma. Y el trauma es Magdalena. O sea, Magdalena es la representación del trauma, así como Celina es la utopía, ¿no? eh, digamos, cada personaje tiene ahí un simbolismo y Magdalena es el trauma, es la imposibilidad, es la pérdida, es la ausencia incómoda, porque a pesar de que en algún momento se va, no se va del todo, ¿no? Y en ese sentido podríamos también hacer quizás la alegoría a la muerte en México. Yo creo que en México los muertos nunca se mueren y eso nos permite estar siempre como en un duelo perpetuo, ¿no? Estamos en un duelo, no de una manera mala, no necesariamente, o sea, cada quien lleva los duelos de una manera distinta, pero estamos en duelo porque todo el tiempo estamos, digamos, con los sentidos vivos y conectados con nuestros antepasados de alguna forma. El abuelo es un colibrí, la abuela puede aparecer en una forma de una mariposa, pueden aparecerse en sueños y están aquí con nosotros. Y lo cierto es que están conviviendo todo el tiempo, desde la memoria, desde la superstición, desde la incredulidad.
pero siempre están ahí, incluso para quien dice, bueno, yo soy más escéptico, ¿quién no tiene algo o algún rasgo físico de los abuelos? Es biológico, ¿no? Claro. Pero la manera de entenderlo en México es distinta. Entonces, hablar de la muerte y hablar de los árboles era fundamental. Y ahí, bueno, pues platicando con Fernanda, pues surgió el título del libro. Sí, y como bien mencionas, nosotros la cultura, pues vemos la muerte de una manera muy especial. O sea, no Ujú. dejamos ir a nuestros muertos. Cada 2 de noviembre los tenemos muy presentes, Y los ¿no? traemos de regreso. Y los traemos, aunque ellos ya no quieran regresar, no, venga, chupa acá. O sea, los Las, traemos siempre, ¿no? sí. Sí, pero bueno, para no acapararte yo solita, yo no sé si alguien ya por aquí quiera ir comentando, si quiera ir levantando la manita para preguntarle a Mónica. No sé si ya alguien tenga por ahí alguna pregunta. Adelante, Beto. No, perdón, iba a reaccionar. Ya tuve la oportunidad de platicar con Mónica, entonces, pues ya, ahora sí que el espacio ya es para todos los demás. Ok. Adelante, Esther. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Prometo hacer lo que te tengo que decir lo más resumido que pueda. Tengo una forma de hablar mucho, Adelante. pero me gustaría decirte, primero que nada, que te admiro muchísimo. Es el primer trabajo tuyo que leo, el primer libro que leo tuyo, y tengo que decir que me encantó. Ya estoy ya para comprarme la línea, la niña polaca y todo lo demás que vayas a escribir el resto de tu vida, porque la verdad me gustó un montón, lo disfruté muchísimo. Eh, Fue una experiencia, tengo que decir, fue una experiencia muy gratificante porque habían tantos personajes, más que todo, tantos personajes femeninos, tan bien escritos, tan bien construidos y con tantos matices, que fue muy bonito porque también me hizo mucho cuestionarme Mm. muchas cosas, muchos privilegios que de pronto no era del todo consciente que podía tener. Porque, bueno, hasta cierto punto todas somos mujeres y todas compartimos ese mismo punto de opresión, pero hay otras que pueden pasar peor de cierta manera por ciertas circunstancias. Y está muy lleno de simbolismo a mí el libro. Y más que todo te quería preguntar, ya que hay tantas experiencias desde el lado de la maternidad, me parece que englobó absolutamente todas las posibilidades de la maternidad que puede tener una mujer, siendo ya, por ejemplo, Magdalena, que no podía concebir hijos vivos, o la amante de Santiago que aborta los embarazos que tiene. Luego, cada una de estas maternidades no deseadas, deseadas, queridas, no queridas. Entonces, ¿cómo fue tu proceso creativo de observación para representar todas estas maternidades y todos estos aspectos de ser una mujer que lo hiciste tan bien? Porque el trabajo fue excelente. Muchísimas gracias, Esther. Pues yo creo que ahí es el oído fino, ¿no? Creo que los escritores tenemos el oído muy fino, así que aguas con lo que me dicen porque puede aparecer en un libro después. Siempre estamos como prestando atención a los detalles que pueden pasar desapercibidos para los demás. Y todas estas maternidades, es que si miramos en cualquiera de nuestras historias alrededor, se van a encontrar con que están representadas. O sea, hay un montón de posibilidades en torno a la maternidad y creo que sin ser un libro de maternidades, sí es un libro quizás en donde los personajes están continuamente buscando la imposibilidad. O sea, son personajes inconformes. Inconformes con su cuerpo, inconformes con su espacio, con el lugar que ocupan en el mundo, incluso con su color de piel, ¿no? O sea, el personaje a mí que me dolió mucho fue el de Lucía. Lucía es un personaje que me duele particularmente porque es la representación de toda esta pigmentocracia que te conduce y te obliga a ocupar un lugar en el mundo desde el cuerpo que no elegiste tener. Entonces, específicamente lo que preguntas de la maternidad, em,
bueno, siendo una novela multigeneracional, era inevitable hablar de maternidades, ¿no? Porque tiene que, digamos, seguir un linaje y tienen que haber, digamos, representaciones conforme al carácter de los personajes, ¿no? Entonces, a mí los personajes son los que me fueron guiando. O sea, hubiera sido muy raro pensar en una Petra amorosa, ¿no? O sea, ¿hubiera sido posible? Sí. ¿Hubiera sido raro? También, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo esto que vivió, ¿no? De las pérdidas, las ausencias, el tema con Juan, que fue desde, desde el abuso, o sea, porque yo creo que sí fue una chica abusada, ¿no? A pesar de que pues había una conformidad, había un poder, ¿no? Arriba, masculino, potente, que decía, pues tú tienes que obedecer a los blancos. Entonces, en esta obediencia, ¿no? Está resistiendo, pero de manera tácita, ¿no? Y termina siendo madre. Entonces hubiera sido muy raro ver a una Petra amorosa, aunque hay destellos, ¿no? Cuando está ahí en medio de la revolución, o cuando dice, ay, ese pinche momento en el que se le ocurre al instinto materno despertar, ¿no? Y ella resistía, se resistía a ser una buena madre, a pesar de que tenía ahí un instinto, lo acallaba porque decía, es que no vamos a ir a ningún lado. Entonces, de verdad lo digo, a mí los personajes me fueron guiando. Yo creo que de comienzo estaban, a lo mejor ya hasta los traía yo en la cabeza y ellos eran los que me iban diciendo lo que querían hacer. Es que de verdad les digo, fue muy, muy peculiar el proceso de escritura de este libro. Gracias por la pregunta. Bueno, gracias a ti por responderme. Muchísimas gracias otra vez. Te digo, de verdad me encantó tu libro. Estoy muy ansiosa por leer todos los demás que escribas, porque realmente fue un poquito una lucha encontrarlo, porque en el lugar donde vivo no fue fácil, pero de verdad estoy muy agradecida de haber logrado conseguirlo porque es una joya. Me siento muy feliz de haber podido tener este espacio para descubrirlo. No, Muchísimas gracias por escribir, de verdad. Muchas gracias por escribir, porque lo haces increíble, espero no dejes de hacerlo nunca. gracias por leerme. Gracias, Esther. Ahorita que hablabas de los personajes, Mónica, de cómo los ibas desarrollando, una de mis preguntas era esa, ¿cómo habías desarrollado tú esa psicología de cada personaje? ¿No? Porque Bueno, pues están porque algunos muy marcados y a la vez diferentes y cada quien tiene una personalidad tan fuerte. sí, no, y congruentes, ¿no? Digo, al final, a pesar de que caen mal, ¿no? A mí me decían en algún club, es que Magdalena me incomodó. Digo, claro, porque era su objetivo. O sea, ese era el objetivo de Magdalena, incomodarnos, ponernos en un espacio angosto, no poder dirigir la mirada sino a sus ojos grises, a su cabello gris, a su piel enjuta, ¿no? Y a todo esto que representaba. Yo creo que cada personaje sí termina cumpliendo un objetivo, ¿no? A pesar de que al final, pues no encuentran la redención, porque además no hay un cierre, o sea, sí lo hay, pero al final, pues estamos hablando también de una historia que se muerde la cola, ¿no? O sea, que empieza y termina, pues con una suerte de espejo, ¿no? Que también esa parte del espejo, pues creo que nos pega a todos, ¿no? Este libro es un espejo. Claro que sí, yo creo que más de una mujer y familia, pues nos vimos reflejados en alguna parte, en algún personaje del libro, ¿no? ¿Y cuál fue el personaje que más se te complicó, con el que más batallaste? Con el que más me batallé, yo creo que con Leonarda, por el tema de mi conexión con mi abuela materna, porque ella se llamaba Leonarda, ¿no? Entonces era o sea, siempre que estaba yo escribiendo algo que pudiera resultarle incómodo a mi abuelita, yo le pedía disculpas por haber usado su nombre. Sí. Entonces, ay, perdón, abuelita, por eso la dedicatoria, ¿no? A mis muertos, por lo que me contaron y lo que me dieron permiso pues, de inventarme, ¿no? Porque por supuesto estamos ante una ficción realista, no sé cómo explicarlo, porque ciertamente todas estas cosas creo que están configuradas en una realidad de la que todos hemos formado parte, ¿no? Hay muchos diálogos entre la realidad y la ficción, la historia con H mayúscula, las historias familiares que pues nos unen, ¿no? Alrededor de este libro.
Así es. Bueno, adelante, Melba. Bueno, buenas noches. Mónica, pues igual que Esther, básicamente es primera novela que leo tuya, primera novela que leo obviamente del género. Realmente la amé, que de hecho te puse en una publicación de yo nunca ranqueo las novelas que leo. Siempre Ya vi. preguntan qué niveles son y yo digo, yo nomás les me gusta o no me gusta. La primera que ranqueo y la tengo pues obviamente el 100 porque pues a mí me encantó la historia y pues tiene muchos matices. De hecho ayer estábamos hablando sobre el tema en la última reunión que tuvimos del libro, de cómo desarrollaste los personajes de las mujeres, o sea, vemos varias personalidades. Desde Magdalena, como lo comentaste, es porque cuando yo inicié con Magdalena decía, pobrecita Magdalena, por cómo estaba sufriendo. Después conoce a Lucía y conoce a Petra y cómo las tratas y pues le agarras como que un coraje. Pero como Ujú, ya tenemos el contexto de por qué es así, como que tienes ese como que dificultad, ¿no? No sabes si la entiendes o de plano odiarla, pero como ya tenemos como que el contexto del por qué llegó a ser así de mala, porque ella ya traía una depresión, que en su, pues desgraciadamente, pues tenemos a Juan, que en su primer aborto la quiso apoyar, pero pues el deber del hombre era no expresar sus sentimientos. Igual falta de comunicación, ya pasa, trae un odio o un dolor arraigado esta Magdalena. Tenemos el simbolismo de la madre de Petra como la madre que sí quiere a su hija, a ujú, pesar de que ella también sufrió abuso. O sea, ahí tenemos como el panorama como el que tú dijiste, de que puedo poner a Petra amorosa, pero siento que la mamá cumplió hasta donde vivió en la función de que a pesar de que uno puede sufrir un abuso, puede llegar a querer al hijo, aunque a lo mejor no pensó si era deseado o no deseado, porque en un momento te dicen si realmente quería tener a Petra. Nada más ujú, nos dijo, la tuve y pues a seguir a lo que yo tengo que hacer. Mi función como mujer dentro de la sociedad que me tocó vivir en la época. ujú, Tenemos a Petra. O sea, Petra es la representación adelantada de una mujer que quiso representar. Yo no necesito una persona al lado mío para seguir adelante, no porque soy mujer, yo voy a permitir que alguien me diga si soy o no soy una persona independiente. O sea, tenemos Petra con un carácter fuerte, una persona que bueno, ahí nos muestras un poquito del tema de ahora sí que de la homosexualidad, porque nos mencionan, ahí ya no supe si Petra era lesbiana o era bisexual, era, porque sí tenía un coraje a los hombres, o sea, te deja un final abierto, porque realmente Petra era una niña cuando la casaron, o sea, ella dijo, pues, ¿qué sigue? Pues me dijeron, cásate, yo no sé qué sigue, pues voy a seguir a lo que me está diciendo, pues en su momento mi patrón, entre comillas, entre paréntesis, guión tío. También me gustó mucho cómo marcaste la diferencia entre Magdalena y Petra. Magdalena cuando se casó con Juan, una niña que iba pasando el altar jugando con su vestido, jugando literalmente una niña, tenía 13 años, y nos muestras y nos mandas a Magdalena también yendo al altar con Juan, pero ándale. ella con un desconocimiento de que pues qué está pasando, como un animalito salvaje, porque literalmente al ella ser una mestiza, pues ella no tenía cabida en la sociedad, o sea, no era ni de los indios, pero tampoco era ahora sí de los españoles, se puede decir. Entonces también me gustó mucho cómo lo manejaste, porque ella, Petra, siempre buscó un lugar, pero tampoco un lugar, pero ella pertenecer por ella y no por lo que decían las demás personas. También me llamó como la diferencia de que, ok, Petra es muy fuerte, pero tenemos a Leonarda, Ujú, que tiene muy falta de carácter. O sea, lo que le sobraba a Petra le faltaba a Leonarda, pero también tenemos un contexto de por qué llegó a ser así. Nos hablas de una manera de un abuso infantil que tuvo, pero que tampoco pudo hablarlo, pero que Petra, yo en mi fondo yo sentía que ella conocía el trasfondo de ese miedo de su hija, que pero tampoco lo pudo ahora sí que
que expresar. Entonces sí me gustó mucho cómo manejaste los personajes, igual de que todos, lo que tú comentaste de que todos nos representamos porque vemos la diferencia entre las hermanas. La güerita es la princesa y la morenita pues le toca ser pues la que, pues ahora sí como vulgarmente dicen como tipo la chacha, porque es lo como la tenía, como la que le toca estar en la casa, hacer la limpieza y la güerita que ni me la toques. Ujú. Pero la sombra de Magdalena, es que esa sombra de Magdalena siempre estuvo ahí. ¿Cómo representaste a la bruja? ¿Cómo representaste el ciclo de dolor de que sigue esa sombrita ahí? Y cómo, también lo mencionábamos ayer, de que cómo nos dabas pistas de lo que iba a ser el final, porque ya estaban sobre, pues ahora sí que ya se iba a cerrar el ciclo con este hijo y cómo yo sí la verdad cuando terminé el libro me quedé impactada de que pues está con su dolor de pecho porque pues no pudo, tenía el calostro todavía y ya estaba con sus ojos grises y ya parecía una persona de 10 años mayor. Dije, ¿cómo puede ser que ya me terminaste el ciclo iniciando otro? Entonces, sí, la verdad, muchas felicidades, Mónica. Me encantó, creo que ya me llevo media hora hablando el resumen del libro, pero es que realmente me encantó tu perspectiva, porque realmente sí me ha tocado escuchar historias en ese rublo de tanto como la diferencia entre madres, entre hermanos, la falta de comunicación, como lo que le pasó a Leonardo con el esposo, de que no hicieron nada, pero pues al no poderlo hablar, pues se tuvieron que casar. A mí ya me tocó escuchar ese tipo de historias y la verdad sí está muy triste. También me ha tocado escuchar historias donde se tienen que casar con el que abusó de ellas en su momento. Entonces sí está muy fuerte, muy realista. Entonces muchas felicidades y pues ahorita ya estamos en espera que me llegue tu otro libro. Ahora el lunes me llega el de La Niña Polaca, pues para continuar con la lectura ahora sí que contigo. Ah, muchísimas gracias. Sí, pues realismo con realismo mágico, ¿no? Este, pero te agradezco mucho por tu comentario, por el resumen. Y bueno, pues nada, me da mucho gusto que te haya gustado esta historia. Gracias, Melba. Sigue Fer Kim y después Itzel y luego Sofi. Adelante. Y luego Cristian. Este, hola, pues, o sea, muchas gracias por el libro, de verdad, no sabes cómo me llegó, o sea, en muchos aspectos, no me he cansado de recomendárselo a todo el mundo. Hace poco, como también tuvimos reunión con otro autor, y justamente yo les comentaba, yo reciente empecé a leer. Y no sé por qué siempre empezamos como con lecturas que no son, o sea, pues mexicanas, ¿no? O sea, como que las más populares, de que vemos en TikTok y cosas así, ¿no? Al final la verdad es que, o sea, estos últimos libros que hemos estado leyendo, o sea, me han cambiado, pero como no tienes idea, mi perspectiva, o sea, pues hasta incluso de cómo leer, ¿no? No solamente como mi perspectiva sobre la vida, o sea, este libro de verdad, es que, wow, no hay palabras porque realmente hubo muchas partes que a mí me llegaron muy personalmente, porque yo sí conocí a mi bisabuela Mm. y conviví pues sí, mucho con ella. O sea, muchas de las cosas que yo leía, así como que el lenguaje, o sea, la jerga, cómo hablaba ella, o sea, todo me llegó completamente. Y pues también tengo a mi abuelita, por suerte. Mm. Entonces, o sea, ay, no, es que de verdad me llegó demasiado, o sea, el ver cómo pues era su vida realmente, ¿no? O sea, pues no sé, mi bisabuela fue robada, ¿no? O sea, que se escuchaba así, pues que antes era normal, era como de, pues es que se la llevaron, ¿no? Así, no, pues que, o Sí, sea, pues y era como la normalidad, y y hasta al lo ven final de cuentas, divertido, ¿no? Ah, jaja, se la robó. Y era como, sí, es que pues se la robó, Ujú. ajá, o sea, y todo esto como que, no sé, o sea, yo lo vi tan bien representado y no sé, me encantó y aparte la historia, o sea, realmente me encantó como poder aprender también sobre la revolución, o sea, muchísimos temas
que yo me quedaba picada y que me iba después a buscarlo, o sea, como profundizar en el tema, o sea, wow, librazo, la verdad, te lo juro, o sea, y no estoy exagerando no porque estés aquí, sino de verdad entró así en mi top 3 de libros favoritos en la vida. Este, Wow. y pues ya nada más lo único que yo quisiera preguntarte es, o sea, bueno, es que lo anoté para que no se me fuera, eh, que hay muchos personajes que a mi parecer están como atrapados entre las cosas que hicieron, entre sus silencios, todas las cosas que se callaron y, y como que sentía que realmente el motor de la historia como tal era un poco la culpa. O sea, no sé qué tan cierto pudiera ser eso o si realmente, o sea, como que había otro tipo de motores en cuanto a la motivación de estos personajes, o sea, sobre todo porque, eh, pues sí, o sea, todas tienen pues sus secretos y todas callaron cosas que no todas las cosas eran malas realmente, o sea, era pues por lo que tenían que callar en el momento, pero yo siento que al final de cuentas las motivaba la culpa. A Magdalena la culpa por no haber cumplido como mujer, a Petra la culpa de no poder, de no querer ser una madre al final de cuentas. Y Leonarda, pues igual, o sea, todas las culpas que ella carga y al final todavía la culpa de haber tratado mal, por ejemplo, a su hija por ser la morenita, porque fue la que al final de cuentas como que estaba ahí con ella, ¿no? O sea, todos los personajes cargan con una culpa. Entonces yo quisiera preguntar qué tan, o bueno, no sé si solo fue mi percepción o si esto de verdad está como planeado. Muchas gracias. Hoy, no, yo ya me siento como pavo real. Imagínate estar en un top 10 de libros, mejores libros de la vida de alguien. Wow, muchas gracias. Pues mira, yo creo que, bueno, esto es la maravilla de la escritura, ¿no? Que yo lo que empiezo, ustedes lo completan con interpretación, ¿no? Y esto es maravilloso. Y tienes razón, o sea, estos personajes tienen culpa, pero además es una culpa, digamos, sostenida en algo que no pueden controlar, que es el cuerpo que habitan. O sea, Magdalena no eligió Ujú, un cuerpo infértil, ¿no? ujú, Petra no eligió ser hija de un español y de una indígena. Leonarda no escogió pues perder la vista, ¿no? Y digamos tener esta enfermedad heredada, ¿no? De una bruja que era como un tipo de maleficio, etcétera, etcétera. Entonces esta culpa condicionada por el cuerpo que habitan, creo que es justamente uno de las razones por las cuales siempre están en busca de esa redención que no ujú, alcanzan. Uno de los personajes que también me generó mucho conflicto al momento de construir fue Pablo, ¿no? El Pablo que ujú, termina siendo como el patriarca, el que toma las decisiones. Hay una parte en el libro, ¿no? Que dice palabra del Señor y dice Leonarda, siempre es palabra de un Señor. O sea, Leonarda, a pesar de ser una mujer que pareciera blanda de carácter, era muy reflexiva. Y yo creo que ella traía quizás dentro de ese trauma y ese dolor la sabiduría de vidas anteriores, pero todavía no fue capaz de, digamos, romper con todas las cadenas del cuerpo, etcétera, etcétera, porque además estaba viviendo bajo un mandato social en donde pues había que ser pobres pero dignos, donde la mujer tenía que aprender a lavar la ropa en casa, ¿no? Y entonces pues nunca logra esto, ¿no? De, digamos, salir del encasillamiento que le daba su propio cuerpo. Y qué paradójico que se sintiera mucho más libre. Bueno, no, ni siquiera, yo creo que, o sea, comprendo al personaje cuando se siente libre porque su cuerpo es suyo y pierde la libertad con el embarazo, cuando llegan otras a ocupar su cuerpo, ¿no? Entonces, ella busca la libertad, Inés busca el perdón, Lucía busca el amor y todos están siempre en la búsqueda constante de algo. Entonces, sí, o sea, la culpa es uno de los elementos, ¿no? Que los lleva, que los mueve a los personajes. muchas gracias. 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 Adelante, Baitzel y luego Sophie, Cristian y Alberto. Hola, buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Erika. Este es el primer libro
que leo de tu autoría y la verdad es que me encantó, lo disfruté mucho, se me hizo de muy fácil lectura y me encantó la narrativa que usaste en todo, ¿no? Realmente me conecté con al menos un personaje, la parte donde es Leonarda, cuando es niña, me pega, o sea, siento mucho dolor por el personaje y creo que todos los que leímos el libro de alguna manera nos conectamos con algún personaje. Era, como ayer mencionábamos esto, era muy difícil no conectar con algún personaje. Y bueno, pues mi pregunta es, ¿hubo algún personaje para ti que conectara contigo? Y bueno, otra parte que quisiera comentar es, bueno, ya hemos dicho que muchos de los temas centrales del libro es pues el silencio, que me imagino por eso el libro se llama A la sombra de un árbol muerto, porque vaya, se hace un simbolismo, ¿no? De cómo arrastramos esos silencios o las herencias familiares. Me imagino que, bueno, yo así lo percibí. Y hay una parte también que quería comentar que en el libro, en la página 257, esa parte se me hizo increíble porque resume, creo yo, en 7 párrafos, un poco todo el libro. Y me encantó el primer párrafo donde dice, el silencio apresura el olvido y el olvido remedia los males con que se azotó el pasado con su fusca. Por eso es importante no hablar del pasado, del que fue verdad. Hay que guardarlo en el baúl de los fantasmas y de los demonios, echar llave y seguir viviendo la vida que nos tocó. Eso se me hace, o sea, son frases muy fuertes, muy profundas en el libro, de una eh, realidad que muchas personas pues vivimos, ¿no? A veces tapamos o silenciamos cosas de nuestra herencia familiar o de nuestra vida y, o sea, tiene frases increíbles el libro que a mí me movieron bastante y yo quisiera saber para ti cuál fue así una que tú dijiste, esta no podía faltar en el libro y la quise plasmar porque conecté también bastante con ella. Uf, gracias, me va a hacer llorar. Pues en realidad todos los personajes tienen algo del escritor. Incluso lo que no, o sea, es como cuando dicen, es que a veces con los papás hacemos lo contrario o hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Y en ese sentido, pues siempre estamos nosotros como modelo, ¿no? De alguna manera, como para tener referencias acerca de los comportamientos de nuestros propios personajes, ¿no? Ya sea como para decir, esto es algo que yo haría o esto es algo que yo no haría, esto es algo que sentiría, o sea, evidentemente siempre la referencia es uno mismo y yo no puedo salir de mi cuerpo de mujer para abordar mi literatura. Hay escritores que lo hacen formidablemente, yo no. Yo siempre estoy teniendo como un punto de referencia, pues sí, el dolor, el trauma, la manera de ver ser, los mandatos de belleza, los estereotipos, pues todo viene de un cuerpo femenino, ¿no? Y creo que por eso me costó también tanto trabajo, digamos, la interacción, como lo mencionaba con Leonarda. Creo que Leonarda naturalmente tiene algo más de mí por la conexión que tengo con las historias desde la voz de mi abuela, pero también, y no únicamente desde la voz de mi abuela, sino con toda la cantidad de voces alrededor de mi historia familiar que fueron plasmándose muy orgánicamente, ¿no? A lo largo de la historia. Em, en algún momento de mi vida, pues tuve un novio policía, ¿no? Un jefe de la policía, y pues ahí está un poquito Pablo. Em, Mi mamá, pues tiene un poquito de Inés, ¿no? Era la chiquita de la familia, de 12 hijos, y era la güerita, y era la consentida, hasta que se embarazó sin casarse, todavía con mi papá, ¿no? Entonces, ahí estoy en muchos lados. Yo creo que, mira, yo no lo había pensado hasta ahorita que me lo preguntas. Yo creo que yo estoy en el árbol. O sea, a pesar de que en el árbol del Chichihuacuaco están los no nacidos, ¿no? Porque en la mitología mexica, este árbol amamanta
a los niños no nacidos o los que murieron muy chiquitos. Pero si yo me he sentido, digamos, en un espacio confortable en la historia, porque no es una lectura cómoda, o sea, es fácil de leer, pero no es cómoda, y esa sí era intencional. Me gusta que sufran, como con las canciones de José Alfredo. Eh, si yo me sentía en un lugar cómodo, fíjense qué chistoso, era en el árbol. Yo en el árbol me sentía como parte de una cosmovisión o una manera de entender el mundo desde lo ancestral, desde lo mexicano, pero también muy amarrada a un árbol, a una historia, a una manera de ser. Y el árbol me abrazaba. Y cuando yo escribía del árbol, aunque fuera doloroso, cuando estaba en la pared o cuando estaba en los sueños de Magdalena o en los traumas ¿no? Cuando el árbol la quiere hundir a la tierra, yo me sentía cómoda escribiendo eso. Y hasta ahorita que me lo estás preguntando, lo reflexiono porque también aquí filosofamos. Sí, creo que estoy en el árbol. Gracias. Me, me removiste algo. Te agradezco. Oh, gracias, gracias porque también es recíproco. Removiste, creo yo, en todos los que leímos el libro algo y fue increíble, la verdad, para mí leer esta obra. Superó mis expectativas, sinceramente. Ay, qué bueno. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Itzel. Sigue Sofi. Hola, buenas noches, Mónica. Gracias por estar acá con nosotros. Con nosotros. Quería comentar que lo único que me dio pena del libro es que no lo pude encontrar físicamente porque acá en Estados Unidos todavía no lo están vendiendo. A ver si ahí nos colaboras para los que queremos comprar tu libro. Lo haré, Y lo haré. también, pues, Estamos en te eso. quería, te quería comentar que yo soy de Ecuador, pero a mí me encanta aprender sobre las culturas de otros países latinos porque tenemos cosas parecidas Ujú. sobre nuestros nativos y los indígenas y todo eso. Y me encantó cómo metiste en tu obra ese tipo de conceptos. Aprendí acerca de unas bebidas que yo ni sabía que existían. Ahí los compañeros me estaban explicando. También las palabras muy mexicanas me gustan mucho porque como tú sabrás, aquí hay mucha gente de México en Estados Unidos y es bonito porque yo no conocía muchas cosas de ustedes y ahora me identifico mucho, me gusta y tu obra ha hecho que aprenda más, o sea, aparte de que también metiste en tu obra mucha historia de tu país y eso es muy interesante para los que no sabemos tanto. Me imagino que para mis compañeros era como, sí, esto ya sabemos y no le daban importancia, pero yo a esos pequeños detalles le di mucha importancia y te quería agradecer porque me encanta aprender de los libros, no solo leo por diversión, sino que me gusta aprender vocabulario, aprender cómo piensas, aprender sobre países y pues te quería felicitar. Muchísimas gracias y gracias porque te veo conectada, pero caminando y yo decía, ay, ¿dónde anda esta mujer? Me da mucha Perdón, preocupación que ande solita. Me sí, es tenías que saco a preocupada. mi perro y como está calladito, pues aquí puedo escuchar mejor, porque Qué en casa bueno. están mis niños gritando, llorando y acá pues con el perro me Te puedo, acompaño. puedo atenderte, sí. Ah, qué bueno, sí, me tenías un poquito preocupada. Lo reconozco. No, no. Este, Vivo al lado de una universidad, así que no hay peligro. bueno, Ahí ya. te saluda mi hijo. Hola, qué lindo. Este, pues muchas gracias, ¿qué puedo decir? La verdad es que también la lectura desde otras culturas, ¿no? Y de otros lares es importantísimo, pues reconocerla y lo que es bien bonito es ver cómo, a pesar de ser culturas distintas, siempre hay como hilos conductores, ¿no? Se generan pactos, ¿no? De diálogo y uno a veces piensa en las banderas y en las maneras de entender el mundo y en las peleas y las discusiones y al final todos formamos parte del mismo árbol. Entonces, muchísimas gracias por leerme y ya tome nota para que le digamos a los de la editorial que se pongan guapos con una edición en Estados Unidos. Sí, Gracias. por favor, gracias. Y que me lleven a presentar. Ay, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay que mandarle mensajito a Fer por ahí de que varios aquí de los apapachados no lo pudieron conseguir en Estados Unidos. Sí,
¿verdad? Bueno, adelante. ¿Quién iba? Cristian. Ahí sí. Hola, Mónica. Un gusto. Eh, eh, te, te, eh, te contacto aquí desde Chile. Y también me costó bastante conseguir tu libro, pero fue posible. Fue un bonito hallazgo. No te conocía, no había escuchado de tu nombre, de tu obra. Fue realmente un gusto. Apreciar la pluma, digamos, cómo fuiste hilando las historias, que se notaba que tenían un acervo eh, familiar importante. Eh, pero es inevitable, bueno, no quiero ser reiterativo, pero es inevitable ver historias de nuestros pueblos. Al final, nuestra cultura americana completa tiene muchos puntos en común respecto bueno, de la posición de la mujer. Y eso es interesante, me gustó mucho cómo abordaste lo femenino, eh, con toda la riqueza de lo que implica, con esa expresión eh, que es fuerte, pero es muy fuerte, pero muy silenciosa, es muy presente. Y además yo sé que entraste en algunos temas que son difíciles hasta el día de hoy discutirlos. Entraste en el tema bueno, la infertilidad, etcétera, la posición de la conciencia de mujer, partiendo desde su cuerpo y cómo la cultura le reforzaba esa creencia en el fondo de que si es que no era capaz de parir un hijo de sus entrañas, no podía considerarse una mujer como tal, con todo su entorno que propiciaba eso también. Y bueno, la verdad que eh, el hecho de tener a un trauma como eje de tu novela, la hizo interesante, muy dura también. Fue duro leerlo, fue enriquecedor, por cierto, pero fue duro leerlo respecto de que se notaba que había desgarro ahí. Y ese dolor era posible, lo lograste transmitir, Me voy. por lo A menos veces, me voy. me pareció eh, que lo lograste transmitir muy bien. Y sobre todo también lo que comentábamos ayer, en la reunión que tuvimos, en que como la sombra, que finalmente es un velo, es un imaginario, pero que finalmente tú nos sugieres en el libro que eso también transforma culturalmente, pero también biológicamente, a la descendencia. Y es posible encontrar también orígenes de muchas de nuestras vivencias en nuestros antepasados. La forma en que lo abordaste, eso fue bonita, no lo había visto, me pareció muy interesante y no, te felicito porque hiciste un muy buen libro, muy cómodo de leer, enriquecedor y, y, y además te felicito por haber abordado también temas complejos, muy complejos. Muchas gracias. Gracias a ti por leerme desde Chile. Oigan, yo tuve un pololo hace muchos años. Ya, Cristian ya sabe que es un pololo. Sí. Un novio chileno. En Chile les dicen novios, pololo y polola, y me gustaba regalonear con el novio pololo. Así les decía. Regalonear es como apapachar, como... Apapachar. Sí, entonces sí, te escucho y digo, ay, me acuerdo de mis años de locura. De hecho, Espero hace... que sea un buen recuerdo, por lo menos, para no No, evocarte malas, pero fue malas divertido. experiencias. Fíjate que hace como que fue, el año pasado estuve en Chile
presentando un libro que se llama, bueno, La Niña Polaca. Se publicó en Chile también con la editorial Penguin. Y estuve en Santiago y de hecho hay parte, al final en los agradecimientos del libro, hay una parte en donde cuento que la historia también la escribí en Santiago, ¿no? Porque estaba yo muy tristona, estaba yo pasando por un momento así muy depresivo, y durante 3 días me encerré en una habitación en un hotel en Santiago de Chile a escribir este libro en las partes más tristes, ¿no? Que eran las de Magdalena Gris. Entonces, para mí Chile tiene una representación muy bonita en este libro. Fíjate qué padre que estés hasta allá, ¿no? Leyendo esto. Y otra cosa que recuerdo con mucho cariño de Chile, bueno, hay una sopa que es como de pescado que me encantó. Ahí en Valparaíso la comí y la Isla Negra. No, 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 qué cosa. Estuve pocos días, pero no, qué maravilla la Isla Negra, que es donde vivió Pablo Neruda. No, hombre, precioso. Entonces, yo no tengo más de verdad que agradecerte. Cómo de pronto todos nos conectamos, ¿no? En este mismo árbol y ahora que hablabas de Chile y con tu acento chileno, por supuesto, vaya, como que me hiciste pensar en ese proceso, ¿no? Y que a veces justo olvidamos, ¿no? Y me pasa con la escritura misma, que no somos conscientes de lo que escribimos hasta que llegan estos recuerdos, estos halos, este volver que nos aterriza y nos ubica en una realidad, pues, y de un pasado que hemos construido, que el pasado no es como es, sino como creemos que fue, ¿no? Entonces, cuando me preguntas si tuve mal recuerdo, pues a lo mejor no fue tan malo y yo ya lo estoy haciendo terrible en mi cabeza. No, es una broma. Muchas gracias por leerme. Saludos hasta allá. Gracias a ti. Gracias. Adelante, Beto. No tenía preguntas, pero de repente me surgieron otras porque soy medio obsesivo. Y es que vemos mucho, bueno, yo por lo menos me vi que había mucho simbolismo circular en cuanto a los árboles, en cuanto a, tenemos la parte de la placenta que tiene forma de árbol, tenemos el árbol del Chichihuahualco que también está representado de manera circular con los niños alrededor. Entonces, ayer lo estábamos comentando y era como de, es que la historia se repite, entonces está como en un bucle, pero por lo mismo que soy obsesivo, no me estoy quieto hasta que veo, hasta que busco todas las posibilidades. Y me pongo a pensar, o sea, ¿realmente era un bucle o tenemos al final un cierre de esa maldición? Porque empezamos con Juan y Magda. Su primer, pues, nacimiento fallido, su primer aborto, Magda decía que era una niña. Después tenemos a Petra, y después tenemos, y Petra también tuvo una hija, y después, ¿cómo se llama? Leonarda, tenía a sus 2 niños, pero después también tuvo una niña. Y fue hasta que una de sus hijas tuvo a su hijo que le pusieron Juan, que siento que ahí fue cuando, no sé si se rompe la maldición, si podemos darlo por terminado, no sé, la verdad es que, híjole, siento que hay ese final me dejó con muchas variantes, muchas vertientes que podrían pasar. Entonces quisiera saber qué es pues lo que tú, pues ahora sí que qué fue para ti, ¿no? O sea, tenemos un cierre, tenemos un bucle constante, demás, y me acordé de una frase que me encantó, que casi casi me hace que me ponga el mandil, cuando Petra le dice a Leonardo, aquí no hay más macho que esta, y se señala la pistola, y yo, claro que sí, mi amor, ahorita yo lavo los trastes, no te preocupes. Entonces, no sé, tiene muchas frases, ya lo habíamos comentado, de qué sabroso es mentar madres en mexicano, ya te casaste, ya te chingaste, o sea, son como que las más contemporáneas hacia nosotros, ¿no? Pero tienen frases muy buenas, o sea, son frases contundentes que o escuchas a tu abuelita, escuchas a tu tía, o te pones el mandil como en mi caso, no sé, me encantó. Pero bueno, a ver, dinos ¿cuál fue el final para ti? Las frases matonas, dicen. No, pues muchas gracias. Es que yo como autora ya cumplí mi misión, ya les toca a ustedes la interpretación, pero puedo dar guiños, ¿no? Voy a dar unos guiños para que ustedes sigan con la discusión. Hay una, hay un bucle,
¿no? Que tiene que ver con el trauma, ¿no? Más que con la maldición. Y es como al comienzo, ¿no? Empieza esto con un cuerpo infértil, ¿no? O sea, con un cuerpo seco, ¿no? Un cuerpo que no puede dar una vida completamente, sin embargo, da un fruto, aunque este fruto esté muerto. ¿Y cómo termina el libro? Con una representación otra vez simbólica de una mujer que sí es fértil, que tiene los pechos llenos de leche como el árbol del chichihuacuaco, pero ya no hay una cría, porque paradójicamente el árbol que está completo en la portada, por ejemplo, si lo pueden ver, pues es el árbol que amamanta a los muertos. Entonces, digamos, es el árbol que le da vida a los muertos, pero ella ya no le puede dar vida a los vivos porque esa criatura pues ya no está con ella, ¿no? Entonces ahí hay una, digamos, ahí hay una manera de entender, ¿no? El cuerpo femenino, que ha sido digamos, la obsesión que me llevó quizás como leitmotiv a escribir esta novela, pues del lugar que ocupa, ¿no? Y dónde se planta el árbol, ¿no? Por ahí hay un guiño. Yo no sé si hay traumas que realmente se puedan curar, paliar, ¿no? Superar. Ayer en la presentación del libro les contaba yo a quienes estaban ahí que luego cuando tengo pues, obsesiones, todos los escritores, si no, ¿de qué chiste tendría, no? Si el escritor no tiene la obsesión, si no tiene como la herida, si no tiene por ahí un monstruito que le está contando historias, pues nos quedaremos con una literatura un poco floja, ¿no? Como café aguado. Y me decían, oye, ¿por qué no vas a terapia? Digo, no, pues porque se me muere el monstruo que me cuenta las historias, ¿no? Entonces, creo que siempre estamos conviviendo con nuestros traumas, con nuestras heridas, ¿no? Hay cosas que se tienen que paliar para vivir la vida de una mejor manera. No estoy en contra de eso. Sin embargo, muchas de las heridas que tenemos ya vienen inscritas en nuestro cuerpo desde antes de nacer. Y esa es la crítica a la crítica social que está, digamos, entre líneas o de manera tácita en la historia. No elegimos el cuerpo que ocupamos, ni el territorio que habitamos, ni la lengua que hablamos. Y con lo que tenemos hacemos lo que podemos. Y para unos es más fácil y para otros no. Y esa condición del deber ser, pues tiene, digamos, varias capas, ¿no? De complejidad cuando se habla de una mujer blanca o de una mujer morena, de una mujer pobre, indígena, nativa, y todo esto, pues tarde que temprano, en nuestras familias se va a visibilizar. Entonces, esa era la crítica, por ahí iba un poquito la conducción de la historia, pero como les digo, pues yo ya cumplí con la misión de parir al chamaco y ahora ustedes lo crían. Muchas gracias por tu pregunta. Espero que haya ayudado ahí un poquito de luz. Pues lo voy a tener que volver a leer de todos modos, pero Muy bien, está bien. muchas gracias. Gracias. Gracias, Beto. Adelante, Fer. Hola, buenas noches. Desde Puebla. Ah, Paisano. pues bueno, antes de eso, pues muchas felicidades. También no tenía el gusto de saber de usted, del libro, pero me gustó mucho. A mí me gusta mucho esa parte de las tradiciones, costumbres, de creencias, y me encantó la parte combinada de la revolución, de temas específicos de Puebla, Tlaxcala, ciudades colindantes, con la parte de las creencias de, por ejemplo, de la bruja, no sé, de espíritus, toda esta parte a mí me gusta mucho, porque pues bueno, de donde soy, todavía hay historias, cuentos, leyendas, demás, ¿no? Entonces se me hizo muy familiar en esa parte. Eh, no sé, sí, como dice, hay muchos temas que se ven, violación, maternidad, no sé, machismo, no sé, demasiados temas y yo creo que
una buena conjunción de todo eso. Pues muchas felicidades, muchas gracias por escribir, por estar con nosotros. Y bueno, también quisiera preguntarte sobre la parte de las canciones como tal. Bueno, las cortos, pero son de canciones. Algunas se me hicieron conocidas, otras no. Quisiera saber si ya no las busqué, ya no supe si existen o fueron de tu creación, porque unas vi que sí, ¿no? Y aparte, bueno, saber de dónde mero eres de Puebla, porque bueno, bueno, ahorita estoy trabajando aquí en la ciudad, en la capital, y los barrios y todo eso que se nombran, las iglesias, pues obvio, sí, sí las conozco, sí he pasado y todo. Muchas gracias por tus preguntas. En realidad, las canciones vienen de manera muy natural a mi memoria porque pues yo nací entre los boleros y las cumbias. Tenía yo una tía que era muy cumbianchera, ¿no? Y siempre ponía las canciones de los Vázquez y ponía que el Trigo Verde y el Campeche Show, todo eso. Y también tenía un abuelito que era músico, era violinista, justamente, por eso tengo, digamos, esta conexión con Santiago, se llamaba Santiago. Y pues todas las tardes ensayaba, ¿no? Con el violín y entonces me cantaba canciones de chiquita. Yo tenía como 4 años cuando él falleció y aún así tengo en la memoria cosas que yo no recuerdo, pero que mi mamá me contó. Fíjense cómo se va construyendo esto. Que cuando yo nací, porque yo nací pues una partera, me alivió. eh, y esa partera, o sea, cuando nazco, mi abuelito toca la canción de Irresistible de Daniel Santos. Entonces, para mí esa canción es el abrazo de mi, pues de mi abuelo. Y es muy bonito porque, pues, siempre que quiero sentir una conexión familiar, pues escucho a Daniel Santos, la canción de Irresistible, me pongo a llorar, pero lloro con mucha alegría. Entonces, bueno, pues es una manera muy bonita de contactar. Y yo soy de Puebla Capital, yo nací muy cerca del centro, ahí se llama la colonia El Cerrito, y bueno, pues por ahí todavía está mi mamá, no les digo que tienen su casa porque es de mi mamá, bueno, sí, tienen su casa, ahí les tocamos la puerta cuando vayan a Puebla. Muchas gracias. Perdónenme, tengo otro club de lectura, ya se me había olvidado hasta ahorita que me llegó el mensaje, así que si vamos así como cerrando, les agradecería infinitamente. Pero les comento por si, bueno, vamos a estar en Monterrey, a los que vayan a Guadalajara también vamos a estar, y voy a estar también en Puebla, el día 1 y 4 de octubre en clubes de lectura. Voy a subir la información también para que si se quedaron con alguna pregunta, alguna cosa, pues ya saben que yo en redes sociales siempre estoy para atenderlos y servirles con mucho cariño. Claro que sí, Mónica. De hecho, ahí si alguien quedó con alguna dudita que nos la mande y la vamos comentando igual aquí en el desayunito o también en tu presentación. Si quieren, vamos por aquí los que tengan los libritos de una vez para aprovechar, para Ahí voy, Sari. la fotito. Ok. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Yo, Sari, pero es que no, ahí sale, a ver, es que no lo, ahí está. Ahí Ahí está. está. Bueno, ahí va. Una, dos, tres. Ahí va otra vez. Una, dos, tres. Ok. Déjenme nada más revisar Que que no sí lo quedó. agarra lo que pusimos. Ujú, Ay, qué bonito detalle. ujú. Ok, perfectísimo. Pues ya está. Ay, Pues bueno, Mónica, nuevamente muchísimas gracias por aceptar aquí hoy estar con nosotros en la reunión. Te felicito nuevamente por tu libro. La verdad es que nos gustó mucho. Y pues bueno, te mandamos un apapacho fuerte y estamos en contacto para vernos el 10 de octubre por aquí. Ya me estoy saboreando esa machaca. Ya dijo. Muchas gracias, les mando un abrazo.
Gracias, Gracias a ti. igualmente. Adiós. Gracias, bye Bye. bye. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Adiós y gracias. Gracias, Gracias. chicos. Gracias. Bye. Gracias.